Un ataque sin precedentes. Así calificaron los expertos la explosión en Líbano de miles de Vipers o pagers de forma casi simultánea. Un ataque que dejó al menos 12 muertos y alrededor de 3.000 heridos y del que la milicia Hezbollah y el gobierno libanés culpan a Israel, aunque las autoridades israelíes por el momento se han negado a hacer comentarios. Al día siguiente, otros equipos de comunicación como radios walkie-talkies también explotaron, hiriendo a cientos de personas. La fuente de las detonaciones fueron los dispositivos Vipers que según varios reportes contenían material explosivo y al parecer estos ataques tenían como objetivo a militantes de Hezbollah, el grupo paramilitar respaldado por Irán que ejerce un gran poder en Líbano. Los testigos explicaron que vieron salir humo de los bolsillos de la ropa de la gente y lo que siguió a continuación fueron las explosiones. Ocurrieron mayormente en el sur de la capital, Beirut, y en otras zonas de Líbano y se extendieron aproximadamente durante una hora. Incluso se reportaron algunas explosiones más en la vecina Siria. Muchos expertos se refieren a que este es un ataque de alta tecnología y en esta ocasión ha tenido una particularidad, y es que quienes están detrás lograron acceder directamente al dispositivo mientras se estaba fabricando para ponerle material explosivo. Es por eso que para el experto en seguridad Dmitry Alperovich, este es quizás uno de los ataques a la cadena de suministros en físico más extensos de la historia. Se trata de bombas sónicas sobre Beirut, es decir, bombas de sonido que no tienen la intención de causar víctimas mortales ni heridos, pero sí ensordecer a las personas que están alrededor. Todo esto ha sucedido mientras que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, estaba dando uno de sus habituales discursos en esta ocasión para valorar esas explosiones masivas que sucedieron ayer y antes de ayer, de buscas y de walkie-talkies, y mientras su discurso, Hassan Nasrallah ha culpado a Israel de las explosiones masivas en el Líbano, ha asegurado que fueron una declaración de guerra, reconoce que han supuesto un golpe sin precedentes para el grupo, pero que esto no les va a hacer caer, ha dicho, y también ha asegurado que los ataques fueron una masacre y que Tel Aviv cruzó una línea roja. Estados Unidos, por su parte, dijo no estar involucrado en los ataques en el Líbano. Así lo declaró el propio vocero del Consejo Nacional de Seguridad este miércoles, pero no aclaró si el secretario de Defensa estadounidense recibió algún aviso este miércoles durante la conversación que sostuvo vía telefónica con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Abrimos un nuevo bloque de Redacción Abierta para hablar sobre esto que, la verdad, causó mucho impacto, mucha sorpresa por lo que ocurrió, por la manera en que ocurrió y por esta frase que también la atamos con lo que dice un alto mandatario de Israel, que es la sindicada como responsable de estos ataques. Dice, se está abriendo una nueva fase de la guerra. ¿Lo vieron ustedes? Ataques individuales, Vipers, o sea, indicadores individuales personalizados que explotaron en los bolsillos de las personas que había en el Líbano. La verdad, algo que llama mucho la atención, por eso lo hemos convocado una vez más a Marcelo Taborda, periodista, analista internacional, docente. ¿Cómo andamos, Marce? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nueva fase de la guerra, esto se esperaba, porque, bueno, la verdad que sorprende mucho, ¿o no? Sí, el hecho de que se produjera de esta manera y con los alcances que tuvo, ¿no? Estamos hablando de una operación muy coordinada, casi al mismo tiempo, en forma simultánea, en diferentes lugares, tanto de la capital del Líbano, de Beirut, al sur sobre todo, pero también algunas que ocurrieron en territorio de Siria. Y la forma en la que se produjo, que alimentó una serie de suspicacias. O sea, todo el mundo occidental incluso pensó en una operación de inteligencia ejecutada de una manera muy meticulosa por los servicios de inteligencia o de seguridad de Israel. Estamos hablando del Mossad concretamente. Hubo una vinculación o una acusación de parte de la dirigencia de Hezbollah hacia Israel, que inicialmente no reconoció o no se atribuyó ninguna responsabilidad, aunque declaraciones de algunos de sus funcionarios dejaron entrever que estaba realmente la mano de Israel en este tipo de ataques, sobre todo buscando de localizar y de neutralizar a dirigentes de esta milicia proiraní que actúa en el Líbano desde los años 80, podríamos decir, pero que también está constituida como partido político, incluso con alta representación en el gobierno libanés y con fuerte influencia en ese gobierno.
y que venía manteniendo una pulseada en otro frente de esta guerra a la que hace referencia el ministro de Defensa de Israel, que estaba concentrada o la teníamos casi ubicada exclusivamente en la zona de la Franja de Gaza, pero que se ha ido extendiendo primero hacia Cisjordania, hacia posiciones palestinas en Cisjordania, y luego ahora, si bien ya habían producido algunos ataques en Beirut concretamente, que habían afectado y habían eliminado a dos de los más altos dirigentes de Hezbollah en ataques, en bombardeos, en ataques con misiles en Beirut. Bueno, esto parece ser otra escalada y un nuevo, digamos, eslabón en una guerra que parece no tener fin. Sobre todo también porque las respuestas de parte de la dirigencia de Hezbollah, recién veíamos a su máximo dirigente, Hassan Nasrallah, que prometía un justo castigo, una retórica que normalmente se utiliza para proponer o de alguna manera advertir de que va a haber una represalia en algún momento y que esa represalia no se sabe exactamente cómo va a ser, si va a ser convencional o va a ser a través de un golpe que afecte los intereses de Israel en otro territorio o en cualquier parte del mundo, como de hecho ha ocurrido en ocasiones anteriores. Te llevo, a ver, ya sé que ninguno de los dos somos especialistas o podemos ahondar mucho, sino más allá de lo que escuchamos por algún especialista, la cuestión técnica. Estamos hablando de que había personas, dirigentes de Hezbollah, integrantes de esta milicia Hezbollah, que habían dejado de usar celulares por las dudas los ubicaran y empiezan a usar estos beepers. ¿Se habla de algún tipo de explosivo con el que habrían intervenido los beepers? Eso lleva mucho tiempo, lleva una intervención directamente en fábrica para que llegue al bolsillo de esa persona y detone en algún momento. La verdad que a mí me deja... Bueno, con estas salvedades iniciales, Martín, digamos, Claro. de que no somos expertos ni en informática ni en este tipo de manejo de esta Habla de un tecnología. trabajo de inteligencia también importantísimo, Sí. si es que lo hubo atrás. Bueno, ¿no? una de las versiones iniciales fue que a través de un virus informático se había producido un mensaje que calentaba las baterías para que el ataque se produjera de una manera coordinada y casi simultánea. Después, con el correr de las horas, se habló de que eso no era factible, no era posible, y se empezaron a inclinar las versiones por el hecho de ver cómo había sido el suministro de estos localizadores, beepers o pagers, que usaban sobre todo los dirigentes de Hamas, pero que también los usan en territorio libanés o en territorio sirio, como en otros países, médicos que cumplen tareas en diferentes hospitales o algunos civiles que pueden llegar a tener relación con Hezbollah, pero no son parte de su núcleo duro o su dirigencia. Esto viene a cuenta de que hubo altos funcionarios de Naciones Unidas, el propio secretario general Antonio Guterres, que mostró una alta preocupación por este otro nivel de escalada en el conflicto, porque de hecho cuando se produjo el primero de los ataques, fueron 2 días consecutivos. Primero, el martes y miércoles, ¿no? Primero fueron Sí. con los beepers, que como decías vos, se utiliza o los utiliza Hamas para evitar el uso de telefonía celular, que era mucho más fácilmente rastreable a través de satélites y que había llevado a que muchos de estos dirigentes fueran localizados o ubicados por Israel y que se cometieran lo que desde hace mucho tiempo se comete en Medio Oriente, que se llaman los asesinatos selectivos, es decir, eliminar o neutralizar a quien consideran el enemigo a través de un ataque relámpago individualizado. En este caso, la situación era mucho más compleja porque quien portaba esos beepers o esos localizadores, que son mucho más precarios, son ya un objeto casi obsoleto con el avance que hay de la telefonía celular, pero que el propio jeque Hassan Nasrallah había recomendado utilizar a los miembros de Hezbollah precisamente para eludir las interferencias satelitales o la ubicación a través de un rastreo de esos celulares. Bueno, no solo pasó con los beepers el primero de los días de los ataques, sino después, cuando se producían incluso algunos de los funerales de estos dirigentes, que comenzaron a estallar walkie-talkies o radios que aparentemente habían sido suministradas por el mismo proveedor, y aquí empezó el rastreo de dónde provenían esos elementos, esos aparatos. Se habló de una compañía que aparecía en unas calcomanías y en unos rótulos de cada uno de estos aparatos, que era Gran Apolo, con sede en Taiwán, pero uno de sus máximos dirigentes salió a desmentir y a deslindar cualquier responsabilidad diciendo: estos aparatos no los fabricamos nosotros, puede ser una compañía que tiene licencia para hacerlo, apuntó a una tal BAC, es la sigla B larga AC, y que podría tener domicilio, por ejemplo, en Hungría. Es decir, se abre un abanico de posibilidades y parece una película de espionaje
en el que realmente la trama pareciera que recién comienza, sobre todo por el tipo de acciones que se cometieron, ¿no? Eso en cuanto al ataque. A ver, en lo que se abre a partir de ahora, para el que nos está mirando y que, bueno, no lo tenga tan clara como vos en cuanto a, bueno, tener mapas en la cabeza de lo que es un conflicto que lleva un año. Está Israel con un conflicto que lleva casi un año con Hamas y bombardeos y una cruenta guerra que no es guerra porque sería de los dos lados, la verdad, una masacre que están llevando adelante en la Franja de Gaza. ¿Por qué ahora se suma esto de Líbano con Hezbollah? Hay varios objetivos por parte de Israel, por parte del Mossad. Está actuando el Mossad por un lado y el ejército israelí por otro. ¿En qué puede derivar esto? A ver si me podés clarificar ese mapa para ordenarlo un poco. Bueno, desde hace tiempo, digamos, como hipótesis de conflicto, Israel tiene, por un lado, Irán, al Estado que considera un patrocinador de facciones como las de palestinas en Gaza de Hamas, o como la guerrilla pro-iraní o el ya partido político pro-iraní, la milicia de Hezbollah, que actúa fundamentalmente en el Líbano, y también lo que se ha sumado ahora a este escenario de los rebeldes hutíes que están en Yemen, por ejemplo, y que lo consideran como parte de un mismo conflicto. Vos citabas lo que ocurrió el 7 de octubre, sobre todo en el sur de Israel. 7 de octubre del año pasado. Del año pasado. Se está por cumplir un año de ese feroz ataque de Hamas, que fue el más sangriento y el más grave padecido por Israel desde la creación de su Estado en 1948. Recordemos que ahí murieron 1.200 israelíes, que hubo cientos de heridos y además 250 o 240 secuestrados, muchos de los cuales solo se recuperaron sus restos en este tiempo que ha transcurrido hasta ahora. Y esto no es, digamos, casual asociarlo porque, sobre todo en la opinión pública israelí, donde también es muy cuestionado el primer ministro Benjamín Netanyahu por la oposición y por el manejo de esta guerra, aparecen como diferentes vertientes. Por un lado, cuando ocurrió esto en el Líbano, se dijo, si el Mossad fue capaz de hacer este tipo si efectivamente se confirma su realización y fue capaz de hacer ese tipo de operación de inteligencia, ¿cómo no fue capaz de neutralizar lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado, cuando se derribaron fronteras, fue un ataque coordinado y cuando se habla de que servicios de otros países, como el propio servicio de Egipto, de inteligencia, habían advertido de un movimiento extraño en la franja, sobre todo de las milicias de Hamas apoyadas por Yihad Islámica y otros movimientos extremistas. Eso por un lado. Y por el otro, también están muy frescas las imágenes de ese ataque y el horror que provocaron la población israelí a la hora de condenar lo que ha sido esto de esta semana en el Líbano, también en territorio sirio, en lo que respecta a afectar a civiles. Veíamos imágenes recién de un mercado, murieron niños, una niña de 10 años. Podría haber sido el efecto todavía mucho peor porque entre los afectados había gente que iba conduciendo autos o motocicletas y de pronto perdía el control y podía arrastrar a población civil o los estallidos se producían en un supermercado o en un mercado de frutas. Bueno, y muchos que ante esa crítica y sobre todo de voces desde Occidente que pidieron investigar el hecho y que no se escalara más en este tipo de acciones, dijeron, bueno, pero ustedes no están teniendo en cuenta lo que pasó hace un año. Es decir, la imagen del 7 de octubre vuelve sobre todo en este sentido y lo que vos decías, lo que ha pasado después en Gaza, donde ya se cuentan más de 40.000 muertos en la contraofensiva o en la represalia israelí y sobre todo cómo se extendió hacia el norte, porque también hay que decirlo, en estas últimas semanas se produjeron ataques desde la zona del sur del Líbano hacia el norte de Israel con evacuación de unas 60.000 personas, que ahora Israel se ha propuesto llevar de nuevo a ese territorio, por lo cual no se descarta una intervención dentro del propio territorio libanés que también supondría otro nivel de escalada. Esto que vimos esta semana podría ser un paso previo a una operación más de mayor envergadura, y a eso es lo que se habría referido el ministro de Defensa israelí, de trasladar fuerzas que ya se han movilizado desde Gaza, pero entrar en territorio libanés, no sería la primera vez, para dar un golpe aún más duro a la milicia de Hezbollah, que ha quedado con un grave problema de comunicación interna, porque al no tener los medios tradicionales y al haber sido afectados estos otros medios más obsoletos o precarios que había utilizado para establecer sus contactos,
estaría como en una situación casi Ahora, a la deriva en ese sentido, ¿no? Cuando hablas de Hezbollah, decís, bueno, es una milicia que también está constituida como partido político, pero ¿qué papel juega el Estado libanés en esto? ¿Qué va a decir, che, hay una injerencia en mi territorio, hay 3.000, entiendo que eran 37 muertos, no lo decimos así a la ligera, la verdad, 37 muertos en 2 ataques y algo así como 3.000 o Más de 3.500 heridos? Imagino que ese Estado también reacciona de alguna manera, ¿no? Sí, además desde hace muchos años ya hay un proceso muy desgastante en cuanto a lo que es la integridad del territorio libanés y las amenazas o continuas acciones que de diferentes fuerzas se producen ahí. Entonces se vive en una permanente tensión y casi que es por ahí una situación repetida, no por eso significa que se vaya a justificar, pero casi que hay un acostumbramiento a que se produzcan este tipo de intervenciones o este tipo de acciones. Estamos hablando de territorios que están ligados muy cerca. Los ataques de Hezbollah habían sido sobre todo en la zona del Golán, la meseta o los altos del Golán, que capturó Israel en la Guerra de los 6 días en 1967, que eran propiedad... En la parte norte de Israel. Que eran propiedad de Siria, eran claro, parte del territorio de Siria, efectivamente. Y que, bueno, es un reclamo que tiene Siria que aún mantiene, pero también tenemos el escenario de lo que ocurrió en la guerra de Siria, casi que podríamos decir la inconclusa guerra de Siria, con todos los actores y factores que intervinieron en ella, desde las propias potencias como Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido y lo que era en su momento el accionar del Estado Islámico, ¿no? Todo ese combo de fuerzas y de situaciones que terminaron con la manutención en el poder de Al-Assad, a quien Occidente quería fuera del gobierno y fuera del mapa territorial que se empezó a redefinir con la llamada, entre comillas digo, primavera árabe, que no fue lo democratizadora y lo de primavera quedó prácticamente en un eufemismo y que hoy por hoy sigue siendo un escenario tan complejo o más todavía del que se había planteado. Te cito un par de cosas más. En el interín de este último mes y algo más, disparos o un estallido, mejor dicho, en un lugar donde pernoctaba el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que vive normalmente en Qatar, pero que había ido a la asunción del nuevo presidente de Irán en Teherán, en las afueras de Teherán, fue ultimado por ese estallido. Tanto Hamas como Irán prometieron una respuesta que hasta ahora, al menos de una manera convencional, no se ha producido. Algo parecido a lo que han prometido los líderes de Hezbollah ahora. La pregunta que cabe hacerse es, ¿esta respuesta será de alguna manera coordinada? ¿Existirá? ¿O no hay una posibilidad porque las fuerzas están neutralizadas por los últimos acontecimientos y por el accionar de las fuerzas de Israel y sus servicios de inteligencia? Todavía no lo sabemos. Habrá que esperar también qué pasa en los primeros días de octubre, porque suelen ser los aniversarios, fechas en las que se producen también golpes estratégicos que tienen también un valor simbólico, pero que buscan amedrentar al rival, en este caso, en un escenario que sigue siendo sumamente complejo. Marcelo, clarísimo, como siempre, ¿eh? Gracias por estar en Redacción Abierta. Justamente, a veces nos fijamos en estos grandes hechos, pero un especialista como Marcelo lo que puede trazar es la trayectoria con la que se llega a estos hechos que impactaron a todos el pasado martes y miércoles. Nueva pausa en Redacción Abierta, ya seguimos.